Volvemos al canal, esta vez para hablar sobre un problema que está viendo en la Premier League, que tampoco lo veo algo tan grave, pero me gustaba, o sea, tenía ganas de comentarlo, que es el problema de las compras que se están haciendo. Se está pagando mucho por jugadores jóvenes, no se está teniendo tan en cuenta el impacto inmediato de buscar jugadores que ya estén en buen rendimiento y que tengan un poco más de experiencia, y se está pagando muchísimo por jugadores jóvenes, que hace que el mercado esté en un nivel muy alto del valor de los jugadores y por eso no se está comprando tantos jugadores de entre, digamos, 25 o 30 años y sí se está apostando tanto por los jóvenes y no tanto por eso y creo que esto va a perjudicar un poco en, en el fichaje de estos jugadores que están, digamos, en la mediana edad del futbolista, que son fichajes que no están ocurriendo en este mercado. Pero bueno, antes que nada quería decirles si quieren dar un like, si se quieren suscribir y bueno, que tengo muchísimo más contenido en el canal si quieren ir a revisarlo. Pero bueno, empezamos hablando de Strand Larsen, porque Strand Larsen quiero usarlo para este video como para señalar lo que es un fichaje que tiene bastante sentido comparado al resto, que son apuestas que pueden salir mal. Strand Larsen es un jugador que ya tiene muchísima experiencia, ya tiene 24 años, es el más viejo, si se puede decir, de los que van a aparecer en este video. Y como vemos, tiene 13.030 minutos de experiencia ya, hablando de competencias de primera división. Él empezó en Noruega, pasó por Holanda y estuvo la última temporada en la Liga Española, en el Celta de Vigo, donde, bueno, además en ese minutaje agregué lo que son las copas y los torneos internacionales, lo que sería Europa. En total, bueno, 13.030 minutos y es un jugador que si bien tiene bastante experiencia, dentro de todo tiene un nombre hecho en el mundo del fútbol, valió 28 millones de euros, que es un precio bastante bajo para lo que vamos a estar viendo en el resto del video. Yo creo que también se da porque lo están comprando de afuera de la Premier League. Entre los equipos de la Premier League se están matando con el precio de los jugadores. Y este jugador que viene de un Celta de Vigo, que viene de una temporada que tampoco llamó muchísimo la atención, lo encuentra el Wolverhampton como una opción de mercado y se lo logra llevar por menos de 30 millones de euros. Ahora sí vamos a pasar a los que sí estarían causando este problema que está en la Premier League. Y el primero que quería hablar y el más resonante es Lenny Yoro. Lenny Yoro o Lenny Yoro es un jugador de 18 años que le quedaba apenas un año de contrato, por lo cual el Real Madrid, al ser que el Lille, el equipo donde jugaba este jugador, pedía tanta plata, el Real Madrid dijo, bueno, yo me bajo de lo que es la compra y voy a esperar un año porque yo sé que el jugador quiere venir a mi equipo. Ahí apareció el Manchester United, puso lo que pedía los Lille y probablemente más, y al jugador le debe haber prometido muchísimo, tanto en lo económico como en lo deportivo, para que decida irse al Manchester United a la corta edad de 18 años, cuando podía esperar un añito más e irse al Real Madrid. El problema está en la experiencia que tiene este jugador. Si bien va a ser de los más experimentados de lo que vamos a ver en el video, es una experiencia muy corta. Él tiene apenas 4.595 minutos en primera, lo cual equivale a, no sé, 50 partidos aproximadamente de 90 minutos y jugó solo en la Ligue 1, copas francesas y la Conference League de este año. Tiene una experiencia de 2 temporadas como mucho y lo pagaron 62 millones de euros. Yo digo, por ejemplo, el Cuti Romero, que es un jugador que está probado, que en la selección argentina ya ganó 4 títulos, que en el Tottenham es titular y es uno de los mejores jugadores del equipo, que en la Premier League podemos considerarlo de los mejores centrales. ¿Cuál es el precio de ese jugador? Teniendo 24 años, 26, no sé cuánto tiene el Cuti Romero, pero ahí aproximadamente. ¿Qué vale? 100 millones aproximadamente, porque este jugador si vale 62, el precio del Cuti Romero tiene que ser altísimo por la experiencia que tiene. Pero bueno, se está pagando esto por esta clase de jugadores. El siguiente del que quería hablar es Elliot Anderson. Para mí, el caso más grave de todos, si bien no es el más famoso, dentro de la Premier League, sí me parece de los que más, más revuelo causó. Porque Elliot Anderson a sus 21 años y con una experiencia muy corta de solo 1.726 minutos en Premier, copas, o sea, FA Cup, Carabao Cup, y 1.700 minutos en un equipo de tercera división hace un par de temporadas, lo compraron por 41 millones de euros. Lo compró el Nottingham Forest de el Newcastle. Esto es algo que se van a ir dando cuenta a lo largo del video. Cuando se compra en la liga inglesa, los precios son altísimos. Este jugador que a priori podría
valer 20, 25, se terminó comprando por 41 millones, siendo un jugador que tiene apenas experiencia, casi todos los partidos entrando desde el banco, muy pocos de titular. Sí, está bien que, bueno, entró en Champions algún partido, pero bueno, es algo más circunstancial del equipo que mérito propio. Eh, yo creo que por 41 millones de euros hay muchísimos jugadores que se pueden comprar. Por ejemplo, Douglas Luiz se fue a la Juventus por 50 millones en total. Me parece, o sea, en realidad fue 20 millones más jugadores que tenían ese valor, que termina siendo 50 millones, pero si te pones del lado del Nottingham Forest, pensás, ¿por qué no compraron a Douglas Luiz por 41? Que seguramente el Aston Villa se lo hubiese vendido. Y tiene un impacto eh, inmediato en lo que es el juego del equipo, que probablemente te ayude a mantenerte en primera, cuando Elliot Anderson es un jugador que tiene apenas experiencia y que probablemente se vaya encontrando a lo largo de la temporada con cómo es su juego, dónde prefiere jugar, además de tener que adaptarse al equipo. Me parece que es muchísima plata lo que se está pagando por este tipo de jugador. El siguiente es Archie Gray, que a los 18 años y sin jugar ni siquiera un partido en primera, lo compraron por 41 millones de euros. 4.263 minutos son los que jugó este jugador en segunda división para el Leeds y copas, que bueno, las copas sí que quizá te puedes encontrar contra un equipo de primera, pero es un jugador que no está probado del todo. Es un jugador que, si bien demostró que puede jugar muchísimos minutos y que lo hizo muy bien durante esta temporada, no creo que pueda valer tanta plata. Se iba a pagar menos y el Tottenham apareció y puso eso como para llevárselo. Me parece que también tiene una cuestión de encaje en el equipo, pero siendo otro fichaje de Inglaterra a Inglaterra, se pagó muy de más este jugador. Otro del que quería hablar es Ian Madsen. Ian Madsen es un caso muy particular porque si bien tiene ya 22 años, su experiencia es muy rara. Tiene 2.635 minutos apenas en primera división. Son, no sé, menos de 27, serán 20, no sé, 29 partidos aproximadamente, donde jugó entre el Borussia y el Chelsea. Está bien que es un nivel un poco más superior del que venimos hablando, porque son equipos que son de los más grandes de sus países. Está, por otra parte, tiene lo positivo que tiene experiencia en Champions. Digamos que el Aston Villa es un equipo que entra por primera vez en sus últimos 40 años a Champions y necesita jugadores que tengan un poco de experiencia de eso. Ian Madsen viene recientemente de llegar a la final de la Champions con el Borussia Dortmund y ahí puede tener un poco más de sentido sobrepagar por un jugador. Pero igualmente, su experiencia, lo más grueso, está en segunda división de la liga inglesa, en el Championship, donde disputó 2 temporadas y sumó 6.445 minutos. Además, tuvo otro paso por tercera división, donde sumó 2.789 minutos. Y creo que es un jugador que, aunque tiene muchísimas temporadas, a primer nivel no está tan probado. Está bien que fue titular en Champions League y lo hizo muy bien, y que es un jugador que, siendo cantera del Chelsea y demás, tiene un nombre en particular, pero pagar 45 millones por un lateral de estas características y con esta experiencia me parece un precio altísimo. ¿Cuánto vale, por ejemplo, Pedro Porro del Tottenham? Un jugador que ya tiene 24, 25 años, que está probado con, no sé, más de 6.000 minutos en Portugal fácil, que ya tiene una temporada y media en Premier League, siendo uno de los mejores laterales en su puesto. ¿Cuánto puede valer un jugador de ese estilo? 70 millones, si este vale 45. Me parece que son ya precios impagables por los jugadores que están entrando en el momento, en el pico de su carrera y que no van a poder ni salir de sus clubes, ni ningún club va a poder poner lo que pueda valer su ficha hoy en día teniendo en cuenta estos fichajes. El siguiente es otro de Manchester United, que es Joshua Zirkzee. Es un poco más viejo que de los que veníamos repasando, se acerca más a la edad de Strand Larsen, que es el que tomamos como referencia de un buen fichaje. Y en este caso es un jugador de 23 años que, si bien ya suma casi 7.000 minutos en primera división, cuando hablamos de Strand Larsen estamos hablando de 13.000 minutos en primera división. Además jugó en Bélgica, Italia y Alemania. El grueso obviamente estuvo en Italia, y en Alemania apenas jugó partidos. Y tiene experiencia en copas y apenas creo que entró en alguna competencia internacional en algún partido, pero poquísimos minutos. Y es un jugador por el que pagaron 42,5 millones de euros, y es un jugador que hizo 33 goles en su carrera. Cuando estamos hablando de Strand Larsen, es un jugador que ya tiene 48 goles, que tuvo muchos más minutos
Y yo creo que Joshua Zirkzee dentro de todo no está tan sobrepagado porque viene a hacer una temporada muy buena en un equipo que fue sorpresa en la liga italiana, que quedó muy arriba y fue en parte por este jugador. Entonces, este no es de Inglaterra, pero sí es de un equipo que está en un momento de hype, en un momento donde sus jugadores tienen un poquito más de precio del que podrían tener por la temporada de la que vienen, y creo que por eso se pagó de más un poquito por este jugador. El siguiente es un caso diferente porque el Brighton, ellos saben que no van a comprar ningún jugador de impacto inmediato, que si es un jugador que tiene más de 24 años lo tienen que traer libre o no van a poner ni un peso encima. Y creo que Yakuba Minte es todo lo contrario, es justamente lo que ellos quieren comprar. Jugadores jóvenes que tengan potencial de revalorizarse estando en la Premier League y en el Brighton. Y es un jugador de 20 años que con solo 3.000 minutos en su carrera profesional, jugando para la liga danesa y la liga de Holanda, obviamente también disputó partidos en Europa para el Feyenoord, pero es un jugador que hizo solo 15 goles, jugó 3.000 minutos y lo pagaron 35 millones de euros. Creo que si hubiese sido una venta que no sea del Newcastle al Brighton, sería un jugador que hubiese valido 20 millones, 20 y pocos millones, pero al tratarse de una transferencia de un club de la Premier League a otro de la Premier League y ser un jugador joven y por lo que se viene pagando en este mercado, es un jugador que termina sobrepagándose muchísimo con esos 35 millones de euros. Y el último de que quería hablar, que es uno de los casos más fuertes de esto, es Louis Hall. Louis Hall, yo no sé cuál era el acuerdo, porque es un jugador que estuvo a préstamo el último año en el Newcastle y es proveniente del Chelsea. Y no sé si ya había un acuerdo de que era una obligación de compra o no, pero a sus 19 años es un jugador que solo tiene 1868 minutos de experiencia. Y creo que bueno, acá el Newcastle puede tener un argumento más, que es que ya lo tuvieron un año en el club, saben lo que es, seguramente sepan el potencial que tiene y que quizás por eso decidieron pagar estos 33 millones de euros, pero es un jugador que tiene menos de 20 partidos de experiencia y que tampoco es que lo ves jugar y decís, ya está, este es el mejor jugador de todos o tiene un potencial de ser de los mejores de la liga. No creo que sea el caso. Es un jugador que apenas jugó en primera división, apenas algunos partidos para el Chelsea y entró desde el banco casi toda la temporada para el Newcastle. Y creo que un jugador que es un revulsivo para lo que es tu plantilla y que a largo plazo puede ser un titular, no sé si el valor tendría que ser 33 millones de euros. Pero esto es lo que se está pagando por los equipos en la Premier League. Creo que es el mayor problema que está viendo en este mercado, por lo cual no están llegando figuras como en otros mercados. Justamente, digamos que lo que más sonó de todas las compras que hubo en la Premier League es Lenny Yoro, y yo creo que el mayor fichaje que hubo, no sé si está entre estos de acá, pero en el valor sí, son 7 los que repasamos de los 11 fichajes más caros de este mercado, y son todos jugadores muy jóvenes por los que se está sobrepagando y que creo que hace que los jugadores que deberían estar entrando en la liga no los están pudiendo conseguir porque le deben pedir un precio muy elevado y sobre todo cuando son traspasos de Inglaterra a Inglaterra. Si les gustó el video, obviamente dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Estoy sobrado de energía, mami me quedo en la guerra hasta el último día. Yo creo lo que no podía, sigo contando racks por cada melodía.